Comencemos leyendo lo siguiente. Permítanme decirles en primer lugar que la revolución defiende la libertad, que la revolución ha traído al país una suma muy grande de libertades, que la revolución no puede ser por esencia enemiga de las libertades, que si la preocupación de algunos es que la revolución vaya a asfixiar su espíritu creador, esa preocupación es innecesaria y esa preocupación no tiene razón de ser. Fidel Castro, palabras a los intelectuales, 30 de junio de 1961. Suena hermoso, ¿verdad? Pero es obvio. La misma existencia de miles de artistas, escritores e intelectuales que desde 1959 se han marchado y aún hoy se marchan al exilio, contradice la contundencia de esa frase de Fidel Castro. En la entrega anterior, donde me refería a las sombras del exilio cubano que convierten al cubano en el lobo del cubano, prometí hablar también de las luces de nuestra diáspora. Podríamos hacer una larga enumeración de cubanos que, fuera de Cuba, son reconocidos como triunfadores. Desde ese Roberto Goizueta, que convirtió a la Coca-Cola en la marca más conocida en el mundo, hasta el que hoy es considerado uno de los dos hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien confiesa que la mayor fuerza para llegar a donde hoy está la recibió de su padre, Miguel Bezos, un cubano que salió de Cuba como uno de aquellos niños que sus padres enviaron fuera de la isla durante ese fenómeno conocido como Operación Peter Pan. En lo personal, he vivido admirado el esfuerzo que hace cada día en Estados Unidos, por poner un ejemplo, mi hermano, el empresario cubano Gabriel Cortina, gerente de la fábrica de miel Lady Bee. Y también soy testigo de con cuánta pasión y sacrificio ha labrado una admirable carrera el director de cine Lilo Vilaplana, que por estos días estrena Plantados, una película que recomiendo a todos los cubanos, estén en la isla o en la diáspora. Son muchas las luces en la creación de empresas importantes, en el mundo de las artes, en el universo de la comunicación social e incluso en oficios que nadie menciona, como los servicios de limpieza de edificios o la recogida de basura, donde también tengo amigos a quienes no menciono por su nombre porque no me ha dado tiempo a pedirles permiso. Pero sé que ellos viven orgullosos de la dignidad que han logrado en su vida, incluso trabajando en esos oficios que muchos consideran oficios menores. Pero esas luces, es bueno recalcarlo, se han producido gracias al esfuerzo descomunal, muchas veces agónico, de esos compatriotas que se han resistido a ser aplastados por las duras condiciones que impone vivir fuera de la tierra que nos vio nacer. Yo, obviamente, por ser un hombre de la cultura, voy a hablar de lo que sé. Y pregunto, ¿por qué se dice que crear en la diáspora es luchar contra todos los molinos, como este señor? El origen, la fuente, la semilla de este mal está en ese momento de nuestro pasado en que la caja de Pandora fue abierta por este otro señor. Es decir, según palabras de otro triunfador de nuestra diáspora, el escritor cubano Jesús Díaz, desde España definió así el mal que nos cayó encima cuando este señor abrió la caja de Pandora. El mayor problema que enfrentó la cultura cubana en esos primeros años fue que todos los conceptos fueron reformulados. Y esa reformulación comenzaba incluso en la oratoria de Fidel Castro. Para él, palabras como patria, nación, revolución, derechos y libertades perdían su connotación original y solo tenían valor cuando se ajustaban a los objetivos que él había trazado
para su proyecto social en Cuba. Esa realidad, el reconocimiento del daño antropológico que provocó esa reformulación política de conceptos esenciales para una sociedad, es una de las tareas pendientes que tiene la Revolución Cubana. Escribir, hacer cultura, trabajar dentro del escenario del mundo de la creación y la cultura en la diáspora ha sido muy complejo. Desde 1959 y hasta hoy nos hemos tenido y aún tenemos que enfrentar a estos problemas. Número 1. Tenemos que imponernos y luchar contra la enorme propaganda negativa que desde la isla se lanza contra nosotros. Para el gobierno cubano, el creador emigrado ha traicionado sus raíces, ha perdido sus referencias esenciales y en consecuencia ha dejado de representar lo cubano. Con esa estrategia, nuestros nombres son borrados de los estudios hechos en Cuba. La efectividad de esta estrategia se concentra en ese deseo que siente todo creador de que su obra sea conocida por su pueblo, en su tierra. Y tan efectiva es que hay un gran número de exiliados hoy que abandonaron la isla cuando vieron sus libertades coartadas décadas atrás y moderan sus críticas contra la dictadura para que sus obras vuelvan a ser autorizadas allá, en nuestra islita. Y aunque muchos pensamos que es una concesión ética inaceptable, debemos respetar el derecho que ellos tienen a pensar de ese modo, por aquello de que quiero que mi gente en Cuba pueda disfrutar mi obra. Número 2. Tenemos que luchar contra una gran parte del discurso académico, generalmente y curiosamente, desde académicos y editores de izquierda que promulgan la idea de que nuestras obras no son representativas de nuestras culturas porque nuestras referencias, vivencias e informaciones sobre Cuba han cambiado drásticamente. Ese estatus es, en sencillas y muy claras palabras, vivir en terreno de nadie. No se nos considera cubanos desde la isla, pero en estas otras latitudes, en estas otras culturas a las cuales hemos emigrado, se nos ve como no cubanos. Número 3. La tenemos muy negra si nuestras obras tienen, aunque sea una mínima crítica a lo que hoy sucede en la isla. En esos casos, entramos en la lista de los exiliados mercenarios del imperialismo, porque hay que decirlo, esta es una consigna que contra nosotros lanzan con mucha alegría e incluso pasión ciertos intelectuales de estos países democráticos. Resulta significativo, por poner solo el ejemplo que más conozco, que la inmensa mayoría de la excelente y muy abundante producción literaria de cubanos durante estas 6 décadas de exilio haya tenido que publicarse en editoriales independientes o en pequeñas editoriales de algunos países latinoamericanos y de Europa. Salvo los clásicos, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas y otros poquísimos, y salvo algunos elegidos, todavía más pocos, que hemos logrado publicar en las grandes casas editoriales de la lengua española y de otras lenguas, la amplísima literatura cubana, que tiene muchos aportes, que se ha producido fuera de la isla en estos 60 años, es desconocida por académicos, editores y estudiosos de la cultura cubana, sencillamente porque tiene ese defecto terrible de atreverse a cuestionar el paraíso revolucionario cubano. A raíz del escándalo internacional conocido como Caso Padilla, Guillermo Cabrera Infante, ya en el exilio, deslizó frases como estas: cuando un escritor cubano sale de Cuba se convierte en un fantasma. Parece que los cubanos que tuvimos que salir de Cuba, a los ojos del mundo, dejamos de serlo. Reinaldo Arenas, por su parte, exiliado desde 1980, le confesaba a su amigo, otro exiliado, el escritor Carlos Victoria: lo más difícil es ver cómo todos pretenden hacernos entender que no somos cubanos desde que escapamos de aquel infierno. Llegado a este punto, debemos aclarar algo. Esta situación no se aplica a ningún otro artista, escritor o intelectual latinoamericano que emigra. Un colombiano que escribe desde París es considerado parte de la literatura colombiana. Un peruano que pinta sus cuadros en Nueva York es incluido sin problema alguno en los estudios de las artes plásticas de su país. Y un argentino que canta tango en Florencia es aceptado como un cultivador de ese género en la cultura argentina. A los ojos de las autoridades cubanas
y del mundo, solo los creadores cubanos pierden sus tintes culturales cuando emigran. La escenografía para este drama es aún más complicada. A todo lo anterior se suma esto. Primero, estamos condenados además a plegarnos o luchar contra el capillismo cultural de muchos exiliados cubanos, usualmente aquellos bien posicionados en revistas, editoriales o instituciones de mucho poder promocional que ni siquiera viviendo en libertad han sabido despojarse de la mirada excluyente de la cultura que aprendieron de sus represores cubanos. Y segundo, si alcanzamos algún reconocimiento, estaremos en la mira de las trampas, artimañas, ataques y campañas difamatorias de esta gente. Las representaciones diplomáticas cubanas en el país donde vivimos, los comisarios culturales y colegas domesticados u oportunistas que viajan al exterior y asumen con miedo o alegría la misión de lanzar el descrédito sobre la vida y obra de esa oveja negra que, pese a todo, ha triunfado fuera de la isla. Intelectuales no cubanos, adoradores y defensores de la dictadura que se convierten en guerreros feroces para evitar por cualquier medio que se reconozcan nuestros méritos y nuestros logros profesionales. No por gusto hay tantos lobos solitarios cubanos haciendo su obra en silencio, desperdigados por el mundo, solo mediante la persistencia y la conciencia de que un creador crea sin que importen las circunstancias. Veamos ahora lo que dice una de las protagonistas más relevantes de la cultura cubana en la diáspora, la escritora y periodista Uva de Aragón. Uva lleva décadas luchando por tender puentes entre las dos orillas del asunto cubano y conserva la esperanza de que alguna vez se hable de una sola cultura, porque eso, obviamente, fortalecerá aún más y sobre todo con nuevos ingredientes universales la cultura nacional. Nada de lo que los cubanos han logrado ha sido fácil. Los cubanos, que siempre hemos sido tan cosmopolitas como etnocentristas, hemos bebido en el último medio siglo de muchas culturas. Nos hemos abierto al mundo que recorremos con la isla a cuesta y ello, a mi modo de ver, lejos de debilitarnos, nos enriquece. No solo en el mundo de las artes y la docencia se han distinguido los cubanos de la diáspora, también como deportistas, empresarios, científicos, médicos. No se trata de una cultura muerta. Muchos de esos hombres y mujeres están activos y vigentes y tienen mucho que aportar al país. A lo anterior yo añadiría, ese aporte, querida Uva, solo será posible si se rompen de una vez esos muros que desde 1959 levantó el poder político en Cuba contra su propio pueblo, contra sus propios creadores. Y diría también, recordando a mi santa y católica abuelita Caridad, ojalá Dios te oiga, querida Uva de Aragón. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.